saludándoles con mucho gusto y agrado, una vez más, desde aquí, desde la bella ciudad y puerto de Ensenada, Baja California. Es un placer enorme para mí poder dirigirnos a ustedes en una emisión más de este su programa Estudio 2989. Es que estamos iniciando, es una hermosa mañana fresca, ¿verdad? También pues queremos agradecer su amable sintonía, agradecer también el amable patrocinio de la familia Arafe y sus mercados mayoristas, desde luego, ¿verdad? Se zafó un poquito ahí el micrófono, hermano. Pero aquí tenemos uno de repuesto, de reserva en caso de que falle, ¿verdad? El susodicho. Saludamos al pastor Montoya, pastor. Buenos días, medio dormido. Lo agarramos con el micrófono. No, está bien con aquel está bien. Sí, todas las escuchan aunque esté para abajo. Sí, tiene buen alcance. Sí. Bueno. Ahí está, ahora sí. Bueno, probando. Bueno. Muy bien, hermano, pues bienvenido. Me contaba que andaba de sueño anoche. No, hombre, tenía un sueño extraordinario. Sí. Un movimiento del espíritu tremendo. En el sueño, tú eres joven, es una juventud grande, híjole. ¿Y qué dice? No, pues no quiero despertar. No, pero desperté. Y aquí está. Y aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Llegando a tiempo. Sí, seguramente que sí. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar continuando con la serie del amor. Sí, el amor a la verdad. El amor a la verdad. ¿Cuántos amores hemos analizado ya a través de este programa? Ya tenemos como 20. El amor a Dios, el amor a... Bueno, el amor de Dios, el amor a Dios, el amor al hermano, al prójimo, al enemigo. Al ministerio, a su pastor. Al pastor, sí. Ahora vamos a estar escuchando el tema el amor a la verdad. Y próximamente hablaremos sobre el amor a la sanidad. El amor a mi sanidad. Es un buen tema. Pendientes de ese tema. Si me permiten nada más anunciar a los mercados mayoristas que auspician también este programa. Los mercados mayoristas que están ubicados actualmente en 4 direcciones. Este mes de octubre, ¿verdad? Se estará abriendo una quinta posición, un quinto mercado mayorista por ahí por la Calzada Cortés y Libramiento. Calzada Cortés y Libramiento. La última semana de este mes de octubre, para que usted pues tenga más cerca de su casa un mercado mayorista más a su disposición, donde usted puede encontrar lo mejor de los productos, bueno, la fruta y la verdura como recién cortada. Así es que por eso en mercados mayoristas el día de frutas y verduras no es solamente un día, sino que es toda la semana es día de frutas y verduras. La Coca-Cola a precio de camión, solamente en los mercados mayoristas, desde luego. También usted ubica un mercado mayorista por la calle Tercera y Gastelum en zona centro, donde le llevamos con su mandado a la terminal de su camión. Y también estamos ubicados por acá por la calle Reforma y Novena, donde enviamos un saludo a mi hermano Miguel Alberto Castro Montoya, ahí en el área de Recibo, y a todo el equipo de los que laboran ahí en Reforma y Novena también, desde luego, en el Ciprés, exactamente frente al Ciprés, junto al Hotel La Quinta Bonita. Ahí se encuentra un mercado mayorista, desde luego a su disposición. En el área de Pórticos del Mar, por el Boulevard Sertuche, exactamente por el Boulevard Sertuche, exactamente en el número 181, donde termina el pavimento del Boulevard Sertuche, ahí en Pórticos del Mar, primera sección, enfrentito, ahí está el Mayorista Plaza. El Mayorista Plaza con su tienda ancla, desde luego, mercado mayorista. Hay muchas otras tiendas que se encuentran en la plaza, como las tiendas Kiss, infinidad de ellas, así es que usted vaya, visite el Mayorista Plaza ahí en Pórticos del Mar. Muy bien, enviamos un saludo cordial a nuestro flamante médico, dentista, odontólogo, cirujano dental, ¿verdad? Marco Antonio Morales, que el día de hoy por alguna razón no se encuentra con nosotros. Envía un saludo y promete estar por aquí con nosotros el próximo domingo, el próximo fin de semana.
Así es que bueno, prepárese, ya se anda usted alistando, ya se anda usted bañando, arreglando, yo qué sé, ¿verdad? Para irse al servicio el día de hoy. Mientras eso sucede, pues escuchemos un tema bien interesante con el pastor Carlos Montoya Álvarez, que tengo aquí a mi lado, quien es pastor de la comunidad cristiana Getsemaní. También desde luego es director de la Escuela Bíblica Jehová Sama, ya por su 99ª generación, ¿verdad? 99 generación. 99 generación con la ayuda de Dios. Primeramente Dios, el año que entra, la centenaria. La número 100 en abril. En abril, si Dios nos presta la vida, en abril estaremos celebrando la número 100. Pues qué gran satisfacción. Perdón. Además, por ahí me tocó verlo ahí en los medios de comunicación, hermano, ahí en el Face. Sí. Firmando, iniciando el censo de iglesias cristianas en el Senado. El censo, el libro, ¿verdad?, de censos en el municipio, de las iglesias, ¿verdad?, de la ciudad de Ensenada. Ya existía desde que estaba el señor don Enrique, que establecieron libros, censar las iglesias. Debe haber un libro en los municipios, ¿verdad?, que tengan, ¿verdad?, allí escritos las iglesias y los pastores de la ciudad. Deben tenerlo, claro, de acuerdo a la ley, pero y bueno, eso inició, ¿no?, en la Oficina de Asuntos Religiosos. Así. Ahí en que hay un departamento ahí donde atienden asuntos religiosos. Ahí se inició la firma de este libro. Y usted fue el número 1 ahí, hermano, yo no miré la foto ahí. Me dieron el privilegio de que, como estaba, insiste, y por opinión de todos los pastores y todos, no dijeron, pues el indicado. Al más enfadoso dijeron, no. El que está libre. Sí, ¿no? El decano de la ciudad y todo, bueno, dijeron, bueno. Entonces, ese día, ¿verdad?, que fue el lunes. El lunes nos dieron el privilegio de poner los libros, lo que se pide de acuerdo a la ley. Me llevé mi libro, lo puse y firmé el libro. Y tuvimos bastante, fue un buen grupo de gente. Eso es un libro inicial, es el inicio, pues, de un libro donde, pues, se pretende seguramente censar todas las iglesias que hay en la ciudad. Que las iglesias, ¿verdad?, el municipio les reconozca sus ubicaciones y todo. No es asunto que mucha gente tiene miedo que nos van a hacer esto, no. Sí. Es simplemente para hacer acto de presencia y que sepan quiénes somos. Y los pastores que firmaron ahí, algún requisito que tenían que llevar. Bueno, a todos se les dio unos requisitos, una hoja con requisitos de lo que tienen que llevar ese día, a partir de mañana hasta el 26, todas las iglesias que sean registradas, el 27 a las 10 de la mañana, ahí en el Salón Rojo, en Riviera, ahí se les va a entregar constancia de que ya están registrados en el municipio. No quiere decir que no van a entregar más, sí, pero si de aquí al 27, al 26, las personas se entregan, los pastores se entregan sus documentos, el 27 se le entrega una constancia, ¿verdad?, por parte del municipio, que son iglesias reconocidas en su comunidad. Claro. Así que, pastores que nos están escuchando, usted no se enteró de este movimiento iniciativo, bueno, pues está vigente. Hay que y es a todas las iglesias, no solamente iglesias protestantes, ¿no? Todas las iglesias, ¿verdad?, que sí, en general, que tienen, ¿verdad?, sus grupos, su gente, deben ir y registrarse. No quiere decir que esto ya están registrados en gobernación, pero por lo menos es un inicio. Si posteriormente hacen su registro, pues ya tienen un documento oficial de que están en su comunidad. Pues pueden acudir ahí en la oficina de asuntos, en el departamento de asuntos religiosos, ahí en el segundo piso. No, es el primero, el segundo piso, ¿verdad? En la escalera, más una escalera, está al puro fondo, casi a la ventana de entrada. Muy bien, ahí están. Ahí de la regidores, ¿no? Sí, regidores están enfrente. Y ahí está. Ahí está la ubicación. Pues ahí, para que pues vayan y soliciten ustedes los requisitos que tienen que llevar para registrarse en el libro del censo. Y creo que está, ¿verdad?, la entrada al presidente. Ahora está en el segundo piso. La entrada dice presidencia, y nomás le da vuelta y hasta el fondo ahí está la muy bien, perfectamente. Bueno, pues ya lo sabe usted.
a anotarse, ¿no? A censarse. Se me figura como cuando en Jerusalén dijeron, ya iban José y María. José y María y todos a censarse por orden de Herodes, ¿no? Sí. Hermano, pues vamos a escuchar el tema que el pastor Carlos Montoya sí. nos trae. Ese tema siempre me recuerda la pregunta de Herodes, ¿verdad? ¿Y qué cosa es verdad? Ajá. ¿Verdad? Cuando Jesús habló de la verdad, y Herodes intrigado, ¿verdad? Porque estaba, no era Pilato, ¿no? Y estaba, ¿cómo se llama? Estaba intrigado, o yo creo que Herodes, ¿verdad? Estaba intrigado si Cristo era Juan Bautista o no, porque si había resucitado Juan Bautista o así, ¿no? Tenía sus dudas ahí. Tenía sus dudas, ¿verdad? Y hablaron sobre la verdad, y dijo este gobernante, ¿qué cosa es verdad? ¿Qué es ¿no? la verdad? ¿Qué es la Pero verdad? la verdad, hablando repetidamente, la verdad pues es, Cristo cuando Él habló de la verdad, Él se estaba refiriendo del sistema tanto de enseñanza como de vida, que Israel había perdido de rumbo. Se había desviado de la verdad y había hecho alianza. Entonces Él dice que la verdad. Sí, por eso Él se quedó sorprendido, Sí. ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a entender ahora. Creo que es muy importante este tema, porque hablar de la verdad, ¿verdad?, de Dios es aquella verdad que nos libra, ¿verdad?, que nos libra del error en que vivimos, porque Dios nos hizo perfectos, santos, rectos, justos, pero nos fuimos tras el pecado y prácticamente perdimos la enseñanza básica de nuestro origen, ¿verdad? Por eso a muchas personas les cuesta mucho entender esto, pero voy a repetirle, ¿verdad? Hablar de la verdad de Dios es aquella verdad que libera, ¿verdad?, que nos libra del error en que vivimos, ese error que nos desvía de todas las cosas buenas que Dios tiene, que nos desvía de los propósitos de Dios, ¿verdad? O que Dios tiene para aquellos que desean servirle a Él, pero verdad es simplemente la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la palabra, la enseñanza que nos muestra el retorno a Dios, que nos muestra el error en que vivimos sobre el tipo de conducta o comportamiento que estamos aportando, porque como le dije hace un momento, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, hombres y mujeres perfectos, verdaderos, santos, apartados de todo mal, pero en el momento en que se le dio la espalda a Dios y seguimos a Satanás, desde entonces estamos viviendo en la mentira, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Todo aquello que nos parece, que nos es bueno, que nos es agradable a nosotros, todo eso, amigos, simplemente es mentiroso. Todo camino, por eso Salomón decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre está atrapado en el pecado, ¿verdad?, el alcohólico no quiere reconocer que es alcohólico, ¿verdad? La persona mentirosa no quiere reconocer que es mentiroso, y por lo consiguiente las personas, cuando andamos fuera de lo que es la verdad de nuestro origen, pues no queremos reconocer, menos cuando nosotros estamos ya muy metidos en los errores de la vida, en los placeres de la vida. Es difícil a veces tener que abandonar, darle espalda a eso para regresarnos a Dios y empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso Jesús enfatizó lo que voy a citarle a continuación en Juan capítulo 8, verso 32, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Aquí en este pasaje, la verdad es
Cristo mismo, porque Él es la verdad que viene de parte del cielo, que viene de parte de Dios para liberarnos de esa vida equivocada, de esa vida mentirosa en que hemos caído por causa del pecado. Que cuando se le llega a conocer o tener una relación con Jesucristo, ¿verdad?, quien es la verdad, la persona lo acepta como su Señor y Salvador personal, y la persona es libre del pecado, porque al aceptar a Jesús, la persona se arrepiente de su pecado, y Cristo, al entrar en su vida, prácticamente le perdona el pecado, le limpia el pecado, le libra del pecado y le hace ser una persona libre de toda mentira y engaño. Y es cuando la persona empieza a vivir en la verdad, es decir, en la enseñanza de la verdad. Y la persona es libre del pecado y de todo juicio que vino por el pecado, porque el pecado trajo sus consecuencias, lo que ahora todos estamos sufriendo: guerras, hambres, pestes, odios, muertes. Todo el desastre que estamos viviendo son consecuencias de esa vida de pecado, de esa vida de mentira, de esa vida engañosa que va en contra de lo que Cristo dijo, verdad. Es libre de todo engaño y de toda mentira y de toda enseñanza errónea, toda enseñanza equivocada que tiende a sacar al hombre de Dios, de la verdad de Dios. Por eso el siguiente verso confirma esta palabra y dice: así que, esto es muy importante que entienda, esa palabra así que es, y nos da a entender que la persona que realmente ha reconocido su pecado, su condición, y reconoce a Jesucristo como el enviado de Dios, como el que vino a morir y dar su vida por nosotros, inmediatamente a esta palabra así que hace efecto. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que el mundo y la gente no entiende. Porque cuando la persona realmente da ese paso de arrepentimiento, de reconocimiento y de aceptación de Jesús, inmediatamente la persona es libre de esa mentira, de ese engaño, de esa falsedad, de esa vanidad, y la persona, sus ojos son abiertos para entender la verdad de Dios y entender realmente el amor de Dios, ese amor que cambia completamente el sistema de vida. Esta escritura, hablando de Juan 8:36, esta escritura nos da digamos, la seguridad de que una vez que se tiene el conocimiento de quién es Cristo, realmente la persona es libre de todo juicio. No solamente del pecado que vivimos, sino del juicio del pecado, que finalmente es muerte y condenación. Por ello es importante entender, ¿verdad?, que este conocimiento de quién es Cristo, la persona es libre de todo juicio y de toda condenación, porque Cristo ya pagó nuestra libertad, pagó nuestro pecado que nos tenía cautivos de todo juicio, ¿verdad? De todo juicio y juicio, ¿verdad?, que pudiera venir por causa del pecado. Gracias, ¿verdad?, a Cristo, ahora usted y yo podemos disfrutar de una verdad que nos hace realmente recuperar nuestro estado original, el estado en que fuimos creados. El libro de Eclesiastés 9:27 dice: esto he visto, dijo Salomón, que Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Exactamente esto es lo que hace la libertad. Nos libra de todas esas perversiones en las cuales caímos, vivimos y pues actuamos. El Señor nos libra de ahí
y nos hace ahora entender. Por eso las escrituras son bien claras en lo que enseñan sobre ello. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, está en la verdad, dice nueva criatura, nueva persona, dice es. Y esto es lo que el mundo no entiende. Cree que se trata de cambiar de religión, cree que se trata de fanatismo. Amigos, amigas, se trata de una relación personal con Jesús, y esa relación nos lleva a cambiar de esa vida mentirosa a una vida de verdad. Ahora, la Escritura nos sigue diciendo en Gálatas capítulo 5 y verso 1, dice, estad pues firmes. Pablo en su exhortación a la iglesia de Galacia les dice, porque ellos tuvieron una mala experiencia, que después de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y aún después de haber sido bautizados en el Espíritu, las personas volvieron engañados por falsos maestros. Ojo, hermanos, hermanas, ojos aquellos que han sido engañados, ojo, recuerde esto. Pablo se dirige a esta iglesia y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. Porque cuando la persona cae en la mentira, prácticamente cae en un cautiverio, en una esclavitud de Satanás. Por eso muchas personas que habiendo conocido la verdad, habiendo experimentado la verdad, y vuelven al pecado, después se hacen indiferentes, se hacen duros, se hacen personas en ocasiones hasta enemigas del cristianismo, ¿verdad? Que ellos mismos experimentaron. Porque el diablo es mentiroso, el diablo ciega, ensordece, y la gente, una vez engañada, no quiere fácilmente entender. Es más o menos como cuando una persona hace alianza con la delincuencia organizada o con el tráfico de drogas. Una vez que ya cayó en esa alianza, solamente pues un milagro los puede librar, pero si no, están sentenciados a una muerte por sus mismos compañeros si los traicionan. Esto es lo que está pasando seguido, ¿verdad? Se están matando unos con otros porque simplemente a veces se traicionan con el tráfico de drogas o con los proyectos, en el caso de secuestradores o delincuencia organizada, y se están matando unos con otros. Porque esto es lo que pasa cuando la persona cae en la mentira. Una vez que cae, el diablo lo entrampa con furia, con coraje, porque se le había salido de sus manos, pero ahora ha venido a Cristo. Y esto pasa con mucha gente porque milagrosamente es protegida por el Señor. Y quiero que usted entienda, Pablo exhortaba a los Gálatas a que permanecieran firmes en la verdad de Cristo, que los había hecho libres del pecado y de todas las tradiciones que el judaísmo practicaba, ¿verdad? Para que no se volvieran, ¿verdad?, a esclavizar en las tradiciones y nada había hecho por la salvación de sus almas. Las tradiciones es como en nuestro México, mucha gente se convierte al cristianismo aparentemente, pero de pronto se entrelaza con su familia y al rato lo envuelven, que las tradiciones, que lo que los abuelos enseñaron y que los padres enseñaron y que esta fue la religión, y ahí se va. Y mucha gente, después de haber tenido una experiencia bonita con Dios, nuevamente vuelve otra vez a sus tradiciones. Lamentamos decirle que las tradiciones de las religiones están fuera del contexto bíblico. Nada más son ideas de gente que mezclan la palabra costumbres. Así que tenga mucho cuidado de volver una vez más al error del cual
supuestamente Dios lo había sacado. Quiero que vea 14 del Evangelio según San Juan, verso 17. Jesús dijo estas palabras, dice, y aquel, es 14 al 17, Juan 1, 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, la verdad divina, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como la del unigénito, único, dice, Hijo del Padre o de Dios el Padre, lleno de gracia, y vuelve a decir, y gracia y verdad, porque Cristo es la verdad que viene de lo alto para enseñarnos a nosotros a vivir de acuerdo a la verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, de Cristo, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es de quien decía, ¿verdad? El que viene después de mí, dice, es antes de mí, porque es primero que yo. Hablando de que Cristo es primero que Juan Bautista. Este es el dilema o el problema que muchos judíos no entendieron en su tiempo. Y dice, porque de su plenitud tomamos todo, y dice, y gracia sobre gracia, de su presencia, de su naturaleza divina, todos hemos tomado ahora al haber aceptado a Cristo, y esa naturaleza divina que Cristo traía ha hecho cambios, ha hecho transformaciones en nuestra vida. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, porque fue el que trajo el decálogo de los 10 mandamientos, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Dos palabras, gracia es un don inmerecido, algo que no merecemos, pero a Dios le plació darnos a Cristo su Hijo, para que usted y yo podamos disfrutar de la bendición, de la verdad que nos libra de esa mentira. La verdad de Dios que ha sido revelada a nosotros, los creyentes, todo hombre y mujer que ha creído en el propósito de Dios, ha sido revelada a nosotros los seres humanos, es Jesucristo, porque es la contra, ¿verdad?, del diablo, que es la mentira. El diablo es mentiroso y es padre de toda mentira. Jesucristo es la verdad, y su verdad, ¿verdad?, o su enseñanza es la que nos enseña. Es la que nos enseña los propósitos de Dios para nuestra vida. Solamente la enseñanza que Jesucristo estableció es la enseñanza que nos enseña los propósitos de Dios para nuestra vida. Amigos, amigas, la verdad de Cristo es la única verdad que nos muestra el camino de retorno al Padre o de retorno a Dios. Los hombres con muy buenas intenciones, porque hay sin fin el budismo, confucianismo, islamismo, todos están tratando, ¿verdad?, de decir que ellos tienen la verdad, pero en el sentido correcto creo que están muy lejos, porque ninguno de los mencionados murió por los pecadores. Ninguno de los mencionados dijo, doy mi vida y la vuelvo a tomar. Solamente Jesucristo dijo, doy mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso la resurrección de Jesucristo nos marca, como dicen por ahí, el parteaguas de lo que es la muerte y la vida. Porque dejamos de ser mortales, ¿verdad?, en el infierno, en castigo o en la eternidad de un juicio. Dejamos de ser mortales al pecado y nos convertimos en personas inmortales para gozar, disfrutar de la vida que se desprende de esta verdad, hablando de Cristo Jesús. Porque, mis amigos, la única verdad, insisto, es
existente que nos enseña el camino a Dios no son los sistemas religiosos, cualquiera que estos sean, católicos, protestantes, budistas, confucianistas. La única verdad que nos hace retornar a Dios es Cristo, y yo le presento a usted a Cristo. Es la única verdad de la cual usted puede disfrutar y ser libre de la mentira que nos ha sacado de la verdad de Dios. Vamos a ir a un corte y luego regresamos. Muy bien. Garcinia Gamboa. He querido ver al brother, pero no tiene chance. ¿A este? Sí. Al final. Sí lo conozco, ¿verdad? Sí, sí lo conoce. Sí. El hermano Arturo Barrios. Sí. ¿El de dónde es, pastor? ¿Dónde? ¿El de dónde es? Aquí, en Ensenada, aquí vive. Es un pastor, ¿verdad? ¿De qué iglesia es? La iglesia está acá. ¿Cómo se llama? Por ahí por el lado entre Salitón y Maniadero. Ah, ok. Por ahí está. Ese. Así, no, que no lo alcanzo a ver exactamente. El pastor donde prediqué en la primera ciudad de Obregón. Este concierto musical en el campo de Ensenada. Y bueno, pues, Pastor Montoya, rápidamente vamos con el tema. Pero estamos recordando anécdotas, ¿no? sobre los cronistas de la ciudad. Cronistas de la ciudad, señor Dana Madrid, Lázaro Márquez, Luis Campos. Luis Campos vive aún. Sí, no. Sí, está vivo. a veces, no sé, el señor de Madrid, creo que lo viste en el seguro. También vive aún, gracias a Dios. Ahí viste en el seguro. Lázaro Márquez ya no está. Ya falleció. El señor Montoya. Camarena también, el señor Montoya, ya murieron todos ellos. Montoya ya, el buey de gallo. Montoya de la Rocha, me decían. Montoya de la Rocha. Sí, la Rocha, sí, es mi tierra, Guamuchi. Muy bien, pastor, pues adelante con el tema. El amor A la verdad. Hay un versículo muy clave que la gente menciona mucho, ¿verdad? Ese versículo que se lo sabe como Juan 3:16, ¿no? Ajá. Muy bien, todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera, pero también este verso, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dentro de las tres partes importantes, camino, verdad y vida, pues todos, ¿verdad? Casi todos van en línea, ¿verdad? Cuando habla de camino, habla del sistema de vida. Cuando habla de verdad, también habla del sistema de vida y enseñanza. Ajá. Y pues esto es lo que da prácticamente vida al ser humano. Y con este versículo prácticamente pues estás cerrando el camino, ¿no? Para otras, digamos, creencias. Sí. Porque él dice: yo soy el camino, la verdad y la Y vida. Y luego dice: nadie viene al ajá, Padre sino por mí. Ajá. O sea, ese versículo es una respuesta a la gente que dice: no, es que todos los caminos llevan a Dios. exactamente. Y realmente no hay sabiduría ahí, sino no. que en este versículo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es que o sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, ahí se cierra la puerta. Entonces, es que es muy importante, es como decir, como dice la Biblia. Sí. Ese dicho que dice, como dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No, pues, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate. Y la verdad, pues, no dice aparece la Biblia. eso. Nunca no hay texto de eso, ¿no? Hay cosas parecidas, pero no son exactamente. Ideas afines, ¿no? Sí. Como en Gálatas 4 y dice: sí, acercaos a mí que yo me acercaré a vosotros. sí. Que es como: ayúdate que yo te ayudaré, pero no da el significado tampoco. Aparentemente, ¿no? No da. O esfuérzate en ser valiente, o son cosas así, ¿no? Pero bueno, perdón, creo que es interesante, perdón, Juan 14:6, donde dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa palabra es corrida: nadie viene al Padre si no es por mí.
¿verdad? Porque él dijo, el Padre y yo somos uno. No quiere decir que son unos así porque son separadas las personalidades. El Padre es uno, el Hijo es otro, hablando como ser humano, como ser divino, pues Cristo era Dios a la misma altura del Padre. Pero es interesante que usted vea esta palabra sobre un tema, ¿verdad? El amor a la verdad. Yo quisiera que usted pensara, ¿ama usted la verdad? Usted puede entender que hay muchas verdades, pero no son verdades que liberan al hombre del engaño, de la mentira, del pecado, que lo liberan al hombre, ¿verdad?, del control que el enemigo tiene sobre él después de haber caído en sus garras por desobedecer a Dios. Hay cosas muy interesantes que usted debe saber. Amigos, la única verdad, como decía hace un momento, ¿verdad?, la única verdad, como dice que nos puede librar de la miseria en que vivimos, es Cristo. Porque Cristo vino a mostrarnos el camino a Dios y a librarnos de la miseria espiritual en que vivimos. Porque el pecado nos tiene en la miseria, nos tiene bajo muerte, y si no nos arrepentimos tendremos una muerte eterna, una condenación eterna. Y esto es algo que usted, mi amigo, mi amiga, debe empezar por usar su mente, ¿verdad? Su cabeza, porque Cristo vino a mostrarnos el camino a Dios y a librarnos de la miseria espiritual en que vivimos. Si queremos ser libres de la mentira, ¿verdad?, de la mentira, Cristo es la respuesta, no es la religión, llámese como se llame. No hay ningún sistema religioso, y puntualizo, religioso, que nos pueda satisfacer de la necesidad espiritual en que vivimos. Muchos, ¿verdad?, buscando el camino equivocado, se quieren hacer de cierta religión disque para cambiar sus vidas. Pues mientras estén cambiando de una a otra, su miseria va a permanecer. Será hasta que usted se arrepienta, reconozca su pecado, lo confiese delante de Dios, abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Será hasta en ese momento cuando usted experimentará la verdadera libertad que usted podrá disfrutar siempre en su caminar en esta vida con Dios. Escuche bien, quiero que entendamos que la verdad a la que Cristo se refiere es a la verdad que nos libra de la maldición que el pecado nos heredó. Ningún sistema religioso te puede librar de esa maldición. Solamente Cristo te puede liberar de la maldición del pecado. Pablo dijo en Romanos 3:23 y habló claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de la amistad con Dios por causa de haber violado un mandamiento tan sencillo, ¿verdad? No comas del árbol, ¿verdad? Porque el día que comieres, ese día vas a morir. Así que fue muy sencillo. No necesitó irse a una cantina, tampoco necesitó matar a un prójimo, tampoco necesitó echar una mentira. Solamente violó un mandato que se le dio. Pues eso es exactamente lo que es pecado. Pecado es violar una ley establecida. Ya el alcoholismo, todas las mentiras y todos son los efectos de una vida de pecado. Ojo, es muy importante que entienda esto. Creo que el pecado más grave, ¿verdad?, es el de haber dado, ¿verdad?, la espalda y pasar por encima de la ordenanza divina. Este fue el pecado que nos llevó a la ruina, a la separación de Dios, y pues obviamente ahora hay muchos efectos de lo que es el pecado. Todo lo que vemos es terrible. Vea lo que dice Romanos, ya hablando de la verdad en efecto de ella misma. Romanos 10:9 dice, 10:9 dice:
Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Escuchen, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará buenas palabras, buenos alimentos espirituales. Solamente al entrar a Cristo, Cristo nos abre el camino de la enseñanza y podemos disfrutar de esa enseñanza que cada día nos aleja de Dios y nos da armas para combatir todas las enseñanzas mentirosas que andan en este mundo. En Romanos capítulo 8, verso 2, Pablo decía, porque la ley del Espíritu de vida, escuche bien, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Librado. La única verdad existente que te puede librar de la muerte y de la condenación es el Señor Jesucristo. Nadie más, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni María, ni José, ni Moisés, ni Elías, ningún personaje que la Biblia nos habla como los hombres y mujeres santos, ninguno de ellos te puede librar. Te pueden enseñar a través de sus escritos, eso sí, pero no pueden librarte. El único que puede librarte es el que pagó el precio por tu liberación en la cruz. Es el único. Así que yo te aconsejo, abre tu corazón a Jesús. Permítele que Él entre a tu vida y cambie tu vida y empiece a darle sentido a tu vida. Pero es interesante que tú tomes la decisión de recibir a Jesucristo. Quiero llevarte a otro pasaje porque estoy muy emocionado por enseñarte esta verdad ampliamente. En Efesios capítulo 2, verso 18, dice la palabra, porque por medio de Él, esta palabra Él en el sentido teológico quiere decir Cristo o el Espíritu Santo o el Padre, pero aquí en este versículo dice, porque por medio de Él, o sea, de Cristo, la verdad de Dios, dice, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, los unos y los otros tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo es la palabra existente, verdadera. Por medio de Él, tanto el judío como el gentil tenemos la entrada, el acceso a la presencia de Dios, pero es a través de Cristo. Entienda esto, el cristianismo verdadero, repito, es aquel que practica, es aquel que enseña el evangelio de Jesucristo sin adulteración, sin ninguna enseñanza, digamos, que pueda parecer buena. No, aquel que te enseña exactamente lo que la Biblia dice y con el evangelio de las buenas noticias de la salvación de Dios. Y quiero que entiendas, aquí también Pablo, de esta misma, como de esta enseñanza a los efesios, que la única verdad que nos ha abierto el camino al Padre Celestial es Cristo, para que del pecado y entraran en la única verdad, que nos libra de la mentira y nos lleva al Padre. Es Cristo, que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu que bajó la verdad de Dios y la estampó en la Biblia. Ese Espíritu que engendró en el vientre de María y engendró al Hijo de Dios. Ese Espíritu es el único que te revela la verdad. Así que es muy importante, y puntualizo, es muy importante que tú, mi amigo, mi amiga, si quieres entrar en el camino verdadero hacia la vida de Dios, es Cristo la respuesta. Con todo mi corazón deseo que tú en este momento
tomes la verdadera decisión de decir, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, y me hago ser un seguidor, un discípulo de Jesús. A ti corresponde esa decisión. Quiero que analice bien este pasaje que le voy a presentar. Es el último pasaje sobre la verdad que nos libra de la maldición que nos tenía separados de Dios, la verdad eterna. Miren lo que dice Hebreos capítulo 19, verso 23. Así que, hermanos, está escribiendo este hombre, escritor de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad, no dice que vas a tener libertad, no, la libertad es ahora. En el momento en que tú recibes a Jesús, en ese momento la verdad funciona y te libra de la mentira, te libra del engaño, te libra de la falsedad, te abre los ojos, te quita el velo y puedes ver claramente el plan eterno de nuestro Padre Celestial. Y miren lo que dice Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de Cristo, por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, escúcheme bien, por el camino nuevo. Ya lo que correspondía a la ley del judaísmo, todo se cumple en Cristo. Cristo es prácticamente el cumplimiento de la ley y los profetas. Y Él abre un camino de gracia. Ahora todos los hombres y mujeres podemos entrar a la presencia de Dios por la gracia de Jesucristo. Ahora usted y yo tenemos entrada a los cielos. Todo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidan al Padre, dijo Cristo, en mi nombre creyendo lo van a recibir. Lamento que muchos son engañados diciendo que tienen a tal y tal y tal intercesor, que este santo es intercesor, que aquel es intercesor. Pues la Biblia nos habla que el único intercesor, el único medio para entrar directamente a Dios es el Señor nuestro Jesucristo. ¿Quiere usted entrar en la presencia de Dios? ¿Quiere ser usted acepto en la presencia de Dios? Entre por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y sigue diciendo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Escúcheme bien, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote, y tenemos un gran sacerdote, dice, sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues confiadamente, decía el apóstol, acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad? Con corazón sincero, con corazón limpio, en plena certidumbre de fe, de confianza en lo que Cristo hizo, purificando los corazones de mala conciencia y ¿verdad? Y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, con la palabra viviente, el verbo encarnado. Mantengamos firme, decía el apóstol, sin fluctuar, sin fallar, sin salirnos del camino. Dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi amigo, mi amiga, es interesante que usted piense en este momento. Jesucristo murió por usted en la cruz para pagar el precio de su pecado. Jesucristo fue a la tumba para ir a los encarcelados y hablarles que Él ya pagó el precio de su pecado. Ahora ellos pueden salir de la tumba si creen en Él, y los que creyeron salieron, y los que no se quedaron para el juicio, para el gran juicio del fin del mundo. Y
escuche bien, Jesús salió de entre los muertos para enseñarte a ti y a mí que hay vida después de la muerte. Hay muchos que dicen, se muere y se acaba. En primer lugar, no somos ni una planta, tampoco somos un animal. El hombre es creado por Dios para ser un inmortal. Y usted puede ser inmortal o en el infierno o en el cielo. De usted depende. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Al cielo o quiere usted al infierno, a un lago de fuego ardiendo? ¿A dónde quiere usted? La decisión es usted. Usted puede decidir ir al cielo, Cristo es la respuesta. Ir al infierno, entonces sigue en su pecado. Amigo, amiga, la verdad, única verdad existente para llegar a Dios es Cristo. El amor a la verdad ha sido nuestro tema. Espero que usted abra su corazón, reciba a Jesús y empiece a vivir la fe en el Señor Jesucristo. Le invitamos a nuestras iglesias, si usted desea. Yo tengo la iglesia aquí en la colonia Villa Vista. Ahí está la colonia, en la iglesia Getsemaní. Usted puede ir a las 10 de la mañana y le atendemos. Y el hermano pues atenderá su iglesia también. Seguramente que sí. Invítalo. Muchísimas gracias, hermano. Una bendición, de veras. Hermoso tema que nos ha compartido. ¿Nos hablará sobre este tema el siguiente domingo? ¿O? Vamos a hablar el siguiente domingo sobre el amor a nuestra sanidad. Muy bien. Es que hay diversidad de temas para el amor. No, la verdad puede... Tiene Infinitamente. muchísimo. 3, 4 temas salen. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Es un placer de veras haber podido llegar a sus hogares con este precioso tema. También para nosotros poder de veras entrar ahí y aconsejarle, mire también para nuestros patrocinadores comerciales, en este caso para esos mercados mayoristas que están ubicados en ya varias direcciones de la ciudad, donde usted puede de veras hacer rendir su dinero, porque la canasta básica y la canasta plus básica, ¿verdad?, está al alcance de su bolsillo, de su trabajo. Así es que pues visite usted los mercados mayoristas. No en balde, la gente, es el clamor que hay en la ciudad actualmente. Todo el mundo anda diciendo, vamos al mayorista, por algo será. Así que visite usted el mercado mayorista ahí en Tercera y Gastero, en Reforma y Novena, transpeninsular, frente al Ciprés, en Pórticos del Mar, primera sección, ahí por el Boulevard Sertuche, en el Mayorista Plaza. Y próximamente, última semana de octubre, se estará primeramente Dios inaugurando la quinta dirección de sus mercados mayoristas ahí en Cortés, Calzada Cortés y Libramiento, frente a la gasolinera Los Olivos. Así que por ahí les estaremos esperando. Saludos al médico dentista, cirujano dental Marco Antonio Morales, ¿verdad?, que el próximo domingo posiblemente esté con nosotros. Y por último, recordarle que hay que sonreír. Sonreír no cuesta nada. Sonreír. Es mucho más barato sonreír que la electricidad, pero sonreír da más luz. Así Además, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone, así que ponga buena cara y el próximo domingo nos veremos. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias.